Listo. Entonces, recordemos qué es la divisibilidad. Recuerden que los números son divisores. Entre otros, si un número se puede dividir exactamente entre el segundo número. Si nos da una división exacta, esos son los divisores. ¿Listo? Por ejemplo, 25 es divisible entre 5. ¿Por qué? Cuando dimos 25 entre 5 nos da 5, ¿cierto? Entonces eso lo tenemos claro, ¿cierto? Los divisores de un número, que ese fue el tema que hemos visto. Resulta que podemos decir que 25 es divisible entre 5, porque 5 por 5 es 25. Hay algo importante que acá es donde quiero que empiecen a tomar nota, criterios de divisibilidad. Resulta que los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número es divisible entre el otro sin necesidad de realizar la división. Teniendo en cuenta, Sofi, siéntate por favor a prestar atención, amor. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Sin necesidad de hacer una división, resulta que hay números grandes y que no sabemos si son divisibles, podemos aplicarlo siguiendo estas reglas. Tranquilos que esta información yo se las voy a compartir. Vamos a observar un video ahorita, al finalizar la presentación de los criterios de divisibilidad, para que nos quede mucho más claro. El primer criterio que tenemos es, si un número es divisible entre 2 o termina en una cifra par, en 0 o una cifra par, quiere decir que es divisible entre 2. Cuando termina en un número par o en 0, es un número divisible entre 2. Entonces, por ejemplo, un número es divisible entre 2 y termina en número par. ¿36 es divisible entre 2? Sí. ¿Por qué será, Johan? ¿Por qué no, crees? Porque no era para participar, sino era para decirte que si lo podías devolver. Ok. Pero no te preocupes, si quieres, tómale captura de pantalla. Igual yo voy a compartir esta presentación en Classroom para que ustedes la tengan. ¿Listo? Así como he compartido todas. ¿Listo, Johan? Listo, entonces, ¿qué son los criterios de divisibilidad? Reglas que nos sirven para saber si un número es divisible entre otro. Más que tomar nota, Sepúlveda, Sara Sofía, necesito que te quedes quieta en el puesto. Más que ustedes tomen nota, necesito que se graben esto, que es mucho más práctico poderlo manejar. Entonces, la primera regla es esto, la divisibilidad entre 2. ¿Cómo sabes si el número es divisible entre 2? Porque termina en un número par o 0. Por ejemplo, 36 es divisible entre 2. ¿Ustedes qué creen? Sí, profe, porque es un número par. Exacto. ¿El 400 es divisible entre 2? Sí, profe, porque termina en 0. Exacto, sí, exacto. Eso quiero que todos lo contesten. ¿94 es divisible entre 2? Sí, profe. ¿Por qué, por ejemplo, Daniel Felipe León? Porque es divisible entre 2. El 94. ¿Por qué será divisible entre 2? O sea, ¿por qué? Porque era, Juliana Muñoz, ayúdale ahí a Daniel. Porque es... Profe, porque termina en un número par. Muy bien, sí, señora. Johan, ¿862 es divisible entre 2? Johan. Sí, señora, porque termina en número par. Muy bien, sí, señora. Sí, 521.342. Jerónimo, ¿será divisible entre 2? Jerónimo. La primera, ¿cierto? 521.342. ¿Será divisible entre 2? ¿Qué creen? No, señora. ¿No? Sí, Susana. profe. Sí, profe, porque termina en un número par. Exacto, sí, señores. Sí es divisible, así sea un número tan grande, sí es divisible entre 2 porque termina en número par. Sara Pastor, ¿10.000 será divisible entre 2? Sí, señora, profe. ¿Por qué? Es número par. Exacto, termina en 0 en número par. Muy bien. Hasta ahí estamos siendo claros y nos lo estamos grabando, ¿cierto? Esos son los divisibles Sí, por profe. 2. Ahora, criterios de divisibilidad por 3.
Porque yo sé que un número sin necesidad de hacer la división es divisible por 3. Porque al sumar sus cifras da un múltiplo de 3. Como ya sabemos los múltiplos, lo tenemos muy claro, por eso lo podemos manejar. Entonces, por ejemplo, es divisible entre 3. Si el 39 es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque si yo sumo 3 más 9 me da 12 y 12 es múltiplo de 3. Inmediatamente sé que es divisible entre 3 porque sumo sus dos cifras y me da un múltiplo de 3. ¿Listo? Otro, 726. Entonces yo tengo el 7, el 2 y el 6. 7 más 2, 9 más 6, 15. Y 15 es múltiplo de 3. Es decir, está en nuestra tabla de multiplicar. Por eso es divisible entre 3, porque al sumar sus cifras sin necesidad de hacer la división, yo sé porque sumo sus cifras y me da un múltiplo de 3. Es mucho más rápido. Por ejemplo, el 56.469 será divisor de 3. ¿Cómo lo hago? Sumo sus cifras. profe. 5 más 6 más 4 más 6 más 9 es Sí, igual profe, sí, profe. Exacto. Da 30 30. ¿Y 30 es pues, múltiplo de 3? sí, 3 por 10. 3 por 10 da 30, ¿cierto? ¿Listo? ¿Estamos comprendiendo? Sí, profe. Listo. Esos son los dos criterios de divisibilidad que vemos hasta ahorita. Hay otros que ya vamos a seguir viendo. ¿Hasta ahí alguna pregunta de esos dos criterios? Clarísimo, ¿no? No, profe. Solo hemos visto el del 2 y el del 3. Sí, señora. Vamos Sí. con la otra. Ah, Sí, vale, señora. Vamos por los criterios de divisibilidad por 5. Uy, profe, yo me lo sé, ¿yo lo puedo explicar? No, espérate, les explico porque de pronto no te comprende. Listo, un criterio de divisibilidad por 5, ese es muy fácil, porque termina en 5 Terminan en o en 5 o en 0. 0. Ese es facilísimo, ¿verdad? Es igual que en los criterios para descubrir los múltiplos del De 5. 5, sí, señora, es muy parecido a los múltiplos del 5. Entonces, es divisible por 5, ¿por qué? Porque termina en 0 o en 5. No, o en Por 5. ejemplo, Susana, ¿el 60 será divisor de 5? Sí, señora, profe, porque termina en 0, o sea, número par. Exacto. Gabriel Duzán, el 315.975. Sin necesidad de hacer la división, ¿puedo saber si es divisor de 5? Sí, señora. Porque, Señora, Gabriel, el 315.975 es divisor de 5. Sí, señora. ¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué? ¿Por qué será? A ver, Sofía Peña, ¿por qué crees? Ay, se me fue. Sofía Peña, ¿por qué? ¿Qué puedo decir yo? Yo no he participado. Espérate, Sofía Peña. Profe, Peña. porque termina en número 5. Exacto, porque termina en número 5. Muy bien, Sofía. Alejandro, 524.765, ¿será divisor de 5? Sí, profe, porque termina en 5. Muy bien. Juan Pablo Rodríguez, léame este número. 920.605. ¿Será divisor de 5? Sí, señora. ¿Por Porque qué? termina en 5. Muy bien. Porque termina en 5. Exacto. Y otro criterio de divisibilidad por 10. ¿Por qué? Los números son divisibles por 10, son todos aquellos que terminan en 0. Entonces, recordemos que podemos ser divisores de 2, de 5 al mismo tiempo y de 10 al mismo tiempo, porque tenemos bastantes divisores, es decir, hasta que el número lo permita, ¿cierto? Entonces, estos son los ejemplos. 100 es divisor de 10, ¿por qué? Porque termina en 0. Angie Lorena, porque, léame este número, Angie Lorena. 423.580. ¿Es divisor por 10? ¿O Sí, entre sí. 10? ¿Por qué? Porque termina en 0, profe. Muy bien, sí, señora. Mara Pineda. Mara, Sí, señora, profe. léame este número. 250. ¿Es divisor de 10? Sí, profe. ¿Cierto que sí? Pero también será divisor de 2. ¿Será que me sirve para ser divisor de 2?
Mara. Espera, profe, espera, lo analizo. A ver, Mara. Daira, a ver, Daira, ayúdale. ¿Será divisible entre 2? 250 Pues- será divisible entre 2. Sí, profe. ¿Por qué? Mm, Recordemos los criterios de divisibilidad del 2, porque termina en número ¿qué? 0. Exacto, en número par o en 0. Muy bien, Daira. Sí, señora. Entonces, ¿también podría ser divisor de 5, el 250, Daira? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señora. Muy bien. Sí, señora, porque termina en 5. Sofía Peña. Léame este Señora, número, profe. Sofía. Léame este número. 30.000. Sí. ¿Puede ser divisor de 10? Sí, señora, profe. ¿Por qué? Porque termina en 0. Muy bien, sí, señora. Samuel Ángel. 30.000 puede ser divisor de 5, Samuel Ángel. Samuel Ángel. Acá estoy, profe. ¿Puede ser divisor de 5? Señora, ¿Por qué? porque casi es lo como ¿cómo era? Ah, sí, como multiplicado por 5 puede ser también, Sí, señor. pues ¿Termina en sí, 5 sí, o en 0? Grabémonoslo de esa forma. ¿Listo, Samuel? Porque sí, termina en profe. 0 o en 5. Paula, ¿por quién más cree que puede ser divisor? No, profe, no era para participar. Tengo una pregunta. Señora, ¿Y todo lo que has puesto tocaba copiarlo? no te preocupes que esta presentación yo se las voy a compartir por clase. Bueno, Bueno, profe, ¿y qué me habías preguntado? a ver, dime 30.000, ¿por quién crees que puede ser divisor? Teniendo en cuenta los criterios de divisibilidad. Puede ser divisor de... A ver, ¿de 12 podría? sí. ¿Cierto? Puede ser divisor de 2, ¿cierto? Listo, muy bien, Paula. Alejandro, ¿el 30.000 podría ser divisor de 3? Alejandro. Profe, creo que no. Si yo sumo 3 más 0 más 0 más 0, ¿cuánto me da? 3. ¿Y 3 es múltiplo de 3? Sí, profe. Entonces sí podría ser divisor de 3 también, sin necesidad de hacer la división, ¿cierto? Daira, Salomé, Salomé, ¿qué otro divisor podríamos manejar acá? Otro divisor es 10. El 10, sí, señora. Y hay otro divisor que fue de los que ya vimos. Daira, ¿cuál? El 5. El 5, sí, señora. ¿Por qué el 5, Daira? Porque un número tiene que terminar en 0 o en 5. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, chicos? Yo te puedo decir otro 15. Sí, El profe, yo estoy 15, desesperada por podemos- responder porque esto está podemos- muy fácil. Sí, por eso es que vamos a ver los temas muy rápido. ¿Listo? Entonces, hasta ahí clarísimo, ¿no? Hay otros números que tengo otros ejemplos como el 8.370, el 123.520, el 10.000, que podemos entrar a mirar cuáles son divisores. ¿Listo? Ahora vamos a ver números primos y números compuestos. ¿Qué son los números primos? Los números compuestos. Los números compuestos son aquellos que además de ser divisibles por ellos mismos y por la unidad, son divisibles por otros números. Por ejemplo, el 15 es un número compuesto porque se puede dividir entre él mismo y entre 1, pero también podemos dividirlo entre 3, entre 5, sin hacer la división, ¿cierto? Entre 1, 3 y 15. Esos son los divisores, porque se puede obtener 3 por 5 nos da 15, ¿cierto? Resulta que estos son números compuestos porque tienen más
de un divisor. ¿Listo? Estos son los números compuestos. Más de 3 divisores. Tienen más de 3 divisores. ¿Listo? Esos son los números compuestos. Tenemos también números primos. ¿Qué son los números primos? Un número primo es solo el que tiene 2 divisores. Uno y el mismo. Solamente uno y el mismo. No puede tener ningún otro divisor. Entonces, 2 es un número primo. ¿Por qué? Porque divisores de 2 es el 1 y el 2. No hay más divisores y llega hasta el mismo. El 3 es un número primo porque solamente lo puedo dividir entre 1 y entre el mismo. El 5 es un número primo porque solamente lo puedo dividir entre 1 y el mismo. Hay otros números primos, por ejemplo, el 7 es un número primo porque solamente es divisor entre 1 y el mismo. El 11 es un número primo, ¿por qué? Porque es divisor entre 1 y el mismo. El 13 es un número primo porque solamente es divisor de 1 y el mismo. Y el 17 es un número primo porque solamente es divisor entre 1 y el mismo. Y el 19 es un número primo porque solamente es divisor entre 1 y el mismo. ¿Listo, chicos? ¿Comprendido? ¿Comprendido? Si pueden tomar nota de números primos y números compuestos. Igual esto se los voy a compartir. Daira, Ok, dime. profe. Daira, dime. Levantemos la manito, Daira, dime.